Les recuerdo que el segundo examen parcial se va a realizar el próximo miércoles 19 de abril. La información completa la tienen ustedes en Classroom. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver la normativa. Se recuerda que cuando comenzamos a analizar lo referente a la redacción generativa, vimos este esquema. Empezamos con la preescritura. ¿Qué incluye la preescritura? Primero, cuando hacemos una investigación, hacemos una lectura académica, hacemos nuestros respectivos resúmenes, reseñas, en fin, nos llenamos de esa información. Ahora, cuando queremos redactar un texto, primero vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Vamos a seleccionar las ideas más importantes, vamos a elaborar nuestro esquema gráfico y posteriormente todos los procesos de esquemas y bosquejos hasta la estructuración de la oración y del párrafo. A partir de ahí ya hemos completado una buena parte que nos va a permitir desarrollar un texto coherente. Y pasamos a la escritura. La escritura es donde nos sentamos concretamente a elaborar el texto de nuestro trabajo. Puede ser un ensayo, puede ser un informe, lo que nos pidan en la universidad, lo que nos pida un catedrático o catedrática determinada. Luego de redactar nuestro trabajo, nos vamos al siguiente paso, a la revisión. La revisión es precisamente lo que vamos a hacer ahora, el proceso de la post-escritura. Post-escritura quiere decir después de redactar. En el momento de la post-escritura, vamos a desarrollar tres partes. El reposo, la organización y estructuración del texto y la edición del texto. Con frecuencia las personas creen que al escribir el último párrafo y colocar el punto final, ya concluyeron su trabajo. A veces le dan una lectura rápida para eliminar posibles faltas de ortografía o puntuación. Fíjense que luego de haber leído los trabajos de ustedes de la redacción generativa, me di cuenta de esto. Muchos alumnos no revisan su trabajo, lo entregan tal como lo concibieron. Y por eso uno encuentra problemas de redacción, problemas de ortografía, incoherencias y una serie de problemas. Y por eso tenemos que tener claridad de que cuando redactamos algo, aún tenemos pendiente una etapa. Y esa etapa se llama la revisión de nuestro texto. Y es que en cualquier momento es una cuestión de lógica. Ustedes redactan algo y tenemos que revisarlo. Ya se imaginan ustedes que un ingeniero dirija una obra, deje que los albañiles hagan todo y de último antes de entregarla a los propietarios no revisan la construcción. Por supuesto que tiene que revisarla para ver si todo está bien, para ver las columnas, para ver el repello, para ver las instalaciones de agua, las instalaciones eléctricas. ¿Qué pasaría si no revisa eso? Y cuando la gente quiere prender un foco, hay un cortocircuito. O eso fue lo que pasó
con el libramiento de Chimaltenango. Ven que varios años después todavía se sigue desmoronando. ¿Por qué? Porque no hubo un cuidado de revisión de esa obra. Y ahora sigue desprendiéndose toda la tierra. Entonces, les pongo este símil para que comprendan ustedes la necesidad, después de haber redactado un texto, de revisarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es el reposo. ¿Qué es el reposo? El reposo es el periodo que va desde el momento en que ustedes ponen el punto final y el momento en que empiezan a revisar. Si ustedes empiezan a revisar de inmediato, lo más probable es que no encuentren errores, porque todavía tienen el texto en la cabeza. Entonces, lo ideal es que ustedes dejen por lo menos un día de por medio. Lo ideal es una semana. Ahora, si tiene premura, pues déjelo por una hora o unos minutos. Levántese, sírvase una taza de café, vaya al baño, hable por teléfono, camine, dele la vuelta a la manzana. ¿Cuál es el objetivo? Desprenderse del texto. Ese es el objetivo. El concepto del reposo significa quitarnos la familiaridad que tenemos con el texto. Se trata de vencer el trauma de amor de padre o madre. ¿Saben cuál es ese trauma? Pues considerar que el hijo es perfecto, independientemente cómo sea el hijo. El padre y la madre lo adoran y creen que es perfecto. No, aquí estamos hablando de un texto que si es necesario hay que despedazarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque en última instancia lo que importa es el producto final que voy a entregar a la persona que va a revisar. El principal objetivo de la revisión es hacer más claro el texto. ¿Para qué van a revisar el texto? Para ver si se entiende, para ver si está bien organizadas las ideas. Es importante saber si lo que escribí lo entiende el lector. Un texto legible y ameno parte del concepto de la sencillez y fluidez. ¿Y cómo puedo determinar si el texto es sencillo y es fluido? Pues volviéndolo a leer. Para principiar debe hacerse un balance entre la organización del texto. El análisis va a determinar si lo que escribí es coherente. Si se entiende. Eso es analizar la organización del texto. Es importante saber si el texto funciona para el lector. ¿Qué quiere decir si funciona para el lector? Si el lector lo encuentra claro. Si al lector no le cuesta entenderlo. Eso es lo que buscamos. Y a partir de ahí empezamos a determinar los problemas de redacción que pueden ser editados. Eso es lo que, y para ello, lo que vamos a hacer es trabajar con la normativa lingüística. ¿Qué es la normativa lingüística? Es un conjunto de normas que determinan el uso correcto del idioma español. La normativa es necesaria para que un mayor número de personas comprenda el texto. Perdón que lo interrumpa, pero hay algunos compañeros que están pidiendo entrar a la reunión. Fíjese que no hay un solo alumno pidiendo ingresar. Dígame quiénes son. Me escribió Jeffrey Ortega y otros. Por eso dígame el nombre de esa persona. Jeffrey Ortega. ¿El compañero Jeffrey Ortega se encuentra en el aula?
Aquí estoy, Lee, que eso fue hace como 8 minutos. Bueno, ya ven. Es que no lo había visto en mi teléfono. Normativa lingüística es un conjunto de normas que determinan el uso correcto del idioma español, ¿verdad? Eso es lo que vamos a usar para poder determinar si nuestro texto está correctamente escrito. Y para evitar confusiones o que no tenga claridad nuestro texto. La normativa abarca dos aspectos. Primero, la ortología. La ortología enseña la correcta pronunciación de las palabras. Ahí estamos hablando de la voz, de la forma oral. Lo fonético, se recuerdan de lo que vimos ayer, ¿verdad? Y lo fonético establece reglas de pronunciación. El otro es la ortografía. La ortografía enseña la correcta redacción de las palabras, el uso correcto de letras y signos, ¿verdad? Que es lo que va a determinar en última instancia que nuestro texto se comprenda. Los términos también pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, en España no dicen video, como lo decimos nosotros. Video dicen. Las dos formas son correctas. O fútbol. Las dos formas son correctas. Tenéis, tienes, tenés. Las tres formas de conjugación son correctas. Muchas personas menosprecian el uso del voceo, que es algo que para los guatemaltecos es común y corriente, ¿verdad? Ustedes ven en Argentina, en Costa Rica, hasta los anuncios publicitarios, en los anuncios publicitarios se usa el voceo, porque es algo normal, es algo característico de nuestros países. Por lo tanto, no tenemos por qué sentir vergüenza o menospreciar el uso del voceo, porque tiene la misma calidad que el tenéis, tienes y el tenés. Bueno, ahora vamos a entrar ya a las formas incorrectas y que tenemos que solucionar en nuestro texto. Por ejemplo, tenemos los barbarismos. Son palabras que no pertenecen al idioma o son degeneraciones de palabras o frases. Entre ellas tenemos los extranjerismos, pleonasmos, palabras mal redactadas y otros problemas. En principio, los extranjerismos son palabras que no pertenecen al idioma español y en muchas ocasiones pueden deberse a modas pasajeras, ¿verdad? En otras circunstancias, los extranjerismos han enriquecido las lenguas. No solo el español, sino cualquier lengua. El español mismo, el español no es un idioma que haya surgido puro. El español es una degeneración del latín. El latín que llegó a la península ibérica se mezcló con las lenguas vernáculas de esa área. Y así se produjo el español, así como sucedió con el latín cuando llegó a las tierras galas, a las tierras que en la actualidad son Francia. Y al mezclarse con los idiomas locales, con los dialectos locales, dio lugar al francés. Incluso el idioma español ha sido enriquecido por las lenguas indígenas. Les pongo un ejemplo. Y no solo el español, sino otros idiomas. El aguacate es un fruto originario de Mesoamérica. Mesoamérica es una región geográfica que va desde el centro de México hasta Costa Rica.
Pues bien, el aguacate es originario de esta región. Proviene del vocablo aguacatl, aguacatl, que es del idioma náhuatl, el antiguo idioma de los pueblos mexicas o aztecas. Pues bien, aguacatl pasó al español y se convirtió en aguacate. Pero no solo se quedó ahí, sino también pasó al inglés. Y en inglés es avocado, que procede de aguacatl. ¿Ven? Entonces, hay palabras que con el tiempo se van convirtiendo en parte de los idiomas. Ahora, cuando hablamos de extranjerismos, son palabras pasajeras. Son palabras que se usan en forma incorrecta porque en el español existen términos equivalentes. Entonces, son innecesarios, porque bien podemos utilizar terminología en español que significa exactamente lo mismo que el extranjerismo. En Guatemala, cuando hablamos de extranjerismos, podemos encontrar principalmente tres tipos: los anglicismos, los galicismos y los latinismos. Los anglicismos son palabras que proceden del inglés. Tenemos ejemplos como coffee break, close up, full time, brochure, voucher. A ver, jóvenes, ¿qué palabra en español podemos usar en lugar de coffee break? ¿Medio tiempo o descanso? No. ¿La hora del café? Refrigerio. Un refrigerio, una merienda, Refacción. una refacción. A ver, close up. ¿Cercano? Cercano, ¿verdad? Full time. Tiempo completo. O part-time, ¿verdad? Que es medio tiempo. Brochure. Trifoliar. Trifoliar, exactamente. Voucher. Recibo. Recibo, comprobante, ¿verdad? Comprobante. Cuando Voucher. la gente está en el supermercado, me da mi voucher, por favor, con la tarjeta de crédito. Ay, Dios, digo yo. Puede decir, me da el comprobante de la tarjeta de crédito. O sea, hay palabras que son equivalentes en español. Lo mismo sucede con los galicismos. Galicismos son palabras que proceden del francés, pero que existen términos muy apropiados en español. Tête à tête. ¿Qué significa tête à tête, jóvenes? Sobre todo se usa en deportes, cabeza a cabeza. En ciclismo o en atletismo. Petit comité. Podría ser pequeña reunión. Pequeño comité, ¿verdad? Normalmente este es un término que se utiliza mucho en cuestiones de gerencia o administración. Hagamos un petit comité. Un comité pequeño para analizar un problema. Boutique. ¿Tienda de ropa? Tienda de ropa, licenciado. Sí, tienda de ropa, tienda, almacén, ¿verdad? Chiffonier. Ropero. Exactamente. Cuando ustedes pasan por la avenida Bolívar, va a querer su chifonier, le dice. Es un gavetero con espejo. Souvenir. Un recuerdo. Un recuerdo, exactamente. ¿Verdad? Ven, existen palabras apropiadas en español. Ahora, los latinismos.
Aquí quiero hacer un hincapié. En derecho, en las ciencias jurídicas, se usa el latín, porque como es una lengua muerta, ya no cambia, ¿verdad? Entonces, un término que significó algo hace 400 años, sigue significando lo mismo ahora. Por eso se utiliza mucho el latín en derecho. Ahora, aquí no estoy hablando de eso, estoy hablando de los latinismos que se utilizan en la vida cotidiana. Y hay gente que utiliza, por ejemplo, a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Anterior a algo, tal vez. Anterior a algo, anteriormente. Auditorium. Como un lugar donde es una reunión. Auditorio, ¿verdad? Ultimátum. Lo último. Ujú. Plazo, último plazo, ¿verdad? Vox populi. Voz del pueblo. Voz del pueblo, voz popular. Entonces, a lo que voy con esta parte es que nosotros usemos las palabras apropiadas en español. Aquí tenemos otros. Aplicar a un trabajo. Solicitar un trabajo es lo correcto, ¿verdad? Amateur, aficionado. Referee, árbitro. Staff, grupo o equipo. Penthouse, ático. Team, equipo. O esta última que está muy de moda entre los chavos, ¿verdad? Outfit. Qué bonito tu outfit, mano. Ropa, vestimenta, conjunto. Bueno, vamos con el término tip. Tip es un anglicismo que puede ser reemplazado por palabras en español, que significan lo mismo. 10 tips para eliminar el acné. ¿Cómo podemos modificarlo? 10 recomendaciones para eliminar el acné. 8 tips para salvar tu relación. 8 consejos para salvar tu relación. En el curso se proporcionarán tips para ganar el examen. En el curso se proporcionarán claves para ganar el examen. Aquí tenemos otros. Accesar. Eso es incorrecto. Lo correcto es acceder. Amateur, ese ya lo vimos, ¿verdad? Aficionado. Hall. Vestíbulo. Jacuzzi. Jacuzzi, fíjense que es una marca. Es como decir Colgate o Gillette. Pero la gente a ese aparato le llaman jacuzzi, cuando en realidad es una bañera con hidromasaje. Team. Equipo. Smoking. Es un traje de etiqueta. Staff. Grupo. Equipo. Aplicar. Solicitar. Bullying. Acoso escolar. Chef. Jefe de cocina. Match. Partido. Encuentro deportivo. Ring. Cuadrilátero. Scout. Explorador. Y miren esta palabra que se ha utilizado mucho debido a la pandemia de COVID. Sanitizar. Es totalmente incorrecto. Es una palabra que viene de sanitizer, que en inglés significa desinfectar. O sea, es totalmente incorrecto. Y ahí lo ven ustedes en comercios, en oficinas, sanitizar. Cuando lo correcto es desinfectar. Pasamos ahora al solecismo de régimen. Un solecismo de régimen es un error que consiste en usar la preposición incorrecta
en el nexo entre dos sustantivos. De acuerdo a, eso no es correcto. Lo correcto es de acuerdo con. Acto a realizarse. Lo correcto, acto por realizarse. A base de, lo correcto, sobre la base de, con base en relación a, en relación con, es lo correcto. Diferente a los demás, lo correcto, diferente de los demás. Sentarse en la mesa, correcto, sentarse a la mesa. Pastillas para la tos. Cuando la gente va a la farmacia, tiene pastillas para la tos. Lo correcto es pastillas contra la tos. Veamos los pleonasmos. Empleo de una o más palabras innecesarias en una oración. Salir afuera, solo es salir. O volar en el aire, pues ¿en dónde más va a volar? Recordar de memoria, es obvio, ¿verdad? Es solo recordar. Cállate la boca, pues solo cállate. Constelación de estrellas, solo hay constelación de estrellas, por lo tanto es redundancia. Breve resumen o breve síntesis. De hecho, un resumen y una síntesis son breves. Entonces, ¿solo resumen o solo síntesis? Bajar abajo, solo bajar. Jauría de perros, pues todas las jaurías son de perros. No hay otra jauría que no sea de perros. Hija mujer, imagínense ustedes, y la gente así lo dice. Tengo una hija mujer, pues ni modo, tengo una hija varón. No suena, ¿verdad? Solo hija. Cita previa. Si que usted quiere venir con el médico, tiene que ser cita previa. Pues es obvio, ¿verdad? Si usted quiere venir con el médico, debe hacer cita, nada más. Más, sin embargo. O utiliza más o utiliza sin embargo, pero no los dos. Uno de los dos. O más mejor. O utiliza más o utiliza mejor. Evitar perturbaciones entre sujeto y predicado. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ¿se recuerdan ustedes que cuando hablamos de redacción, dijimos que la estructura lógica de una oración tiene que ser sujeto, verbo y predicado? Ahí lo tienen ustedes. Sujeto, Juan. Verbo, va. Y el complemento o el resto del predicado, al cine a ver un estreno. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo pongo otros elementos aquí? Por ejemplo, me va a costar más leerlo. A eso es a lo que se llama evitar perturbaciones entre sujeto y predicado. Aquí tenemos un ejemplo. El piloto accidentado en las primeras horas de la tarde de ayer regresó a su ciudad. ¿Cuál es el sujeto? A ver, jóvenes, ¿cuál es el sujeto? El piloto. Piloto. ¿Están seguros? Ya ven, están muy mal ustedes. ¿Quién está accidentado? El piloto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El piloto. ¿Cuál es el sujeto? Piloto. El accidentado. El piloto accidentado. Uy,
Este es el sujeto. El piloto accidentado. ¿Quién es el accidentado? El piloto. Por lo tanto, el sujeto es el piloto accidentado. ¿Cuál es el verbo y el resto del predicado? Regresó. Regresó. Este es el predicado, el verbo y el predicado. Eso quiere decir que tenemos una parte de la oración que está entre el sujeto y el predicado. Es lo que ustedes ven ahí, subrayado. Entonces, a eso es a lo que se refiere a perturbación. Porque es una partícula que está entre el sujeto y el predicado. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es separar. Aquí, en esta parte, lo pusimos al principio. En las primeras horas de la tarde de ayer, y aquí está, miren. El sujeto, el verbo y el predicado. O al revés. El piloto accidentado regresó a su ciudad en las primeras horas de la tarde de ayer. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer acá? Es lograr que la estructura de la oración simple se mantenga. El piloto accidentado regresó a su ciudad. ¿Cuándo? En las primeras horas de la tarde de ayer. ¿Comprenden esta parte? Sí, licenciado. Vamos a pasar al texto verboso. ¿Qué es verboso o verbosa? La Real Academia nos dice que persona que habla mucho y con demasiadas palabras. Es verboso en sus explicaciones y aburrida. Es entonces una persona que usa muchas palabras para decir algo. Por favor, lean este texto. Me dicen cuando hayan terminado de leerlo. Me dicen cuando hayan terminado de leerlo. Ya, licenciado. Bueno, Ya, licenciado. ¿comprendieron el texto? No mucho, hay palabras confusas. La verdad, no mucho, licenciado. Vean, Como que da mucha vuelta, licenciado. O para llegar a como al tema, como que se pasó varias líneas hasta poder llegar y decirnos qué era lo que es. fíjense que este texto tiene 70 palabras. ¿Cuántas palabras hemos dicho que en promedio debe tener una oración? 40. Chica, 28. francamente, compañero. 28 palabras en promedio. ¿Verdad? Y esta tiene 70. Quiere decir que está usando demasiadas palabras en una oración para decir algo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿qué podemos hacer para que este texto sea legible? Legible quiere decir que se entienda, que sea claro. Yo siento que si le quitara entre las distintas, Ya, ¿qué más? Separar oraciones.
separar oraciones, ¿verdad? Ese es un buen ejercicio, porque lo que vamos a hacer es, cuando separamos oraciones, también estamos separando ideas. Porque lo que buscamos en última instancia no es escribir un montón de palabras, ¿verdad? Muchas personas creen que escribiendo un montón de palabras hacen un buen texto, y eso no es así. Lo que tenemos que hacer es escribir claro. Y la claridad pasa por separar oraciones. Vean este ejemplo, por ejemplo. Este es la misma información, solo que está separada en oraciones y le he quitado palabras. Ahora, léanlo por favor y me dicen si lo entienden. Parece que a ustedes hay que sacarle las palabras con cuchara. Ya, licenciado. Ay, 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 ay. Lo que les estoy mostrando a ustedes es cuando tenemos problemas de que escribimos así. Recuérdense que estamos revisando el texto que hemos escrito, ¿verdad? Entonces, si encontramos, no, esto no lo entiendo. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender una persona que va a leer mi texto? Entonces tengo que hacer esto. Separar las oraciones. Vean, por ejemplo, la primera oración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 palabras. La segunda oración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras. Y la tercera oración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palabras. ¿Qué he ganado con esto yo? Más claridad en el texto. Ustedes me pueden decir, sí, pero todavía no se entiende. Bueno, busquemos la forma de que se vuelva más claro. Si ese es el objetivo. Este es un ejercicio, pero sobre este ejercicio puedo seguir trabajándolo para lograr un mejor texto. Evite la repetición de palabras. Cuando se emplea la misma palabra en una oración o es reincidente en un párrafo, da la impresión de pobreza del lenguaje. Y saben ustedes que cuando vemos pobreza en el lenguaje de las personas, inmediatamente sabemos que es una persona que no lee. Veamos, al escribir un tema, una buena escritura ayuda mucho. ¿Cuál es el problema en esta oración? La palabra, el verbo escribir y la Sí, el palabra verbo escritura. Exactamente, porque tiene la raíz de escribir y las dos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una de ellas, cambiarla con un sinónimo. Al redactar un tema, una buena escritura ayuda mucho. Ayuda mucho. Ven, solo con este detallito logramos una buena redacción. Pasamos ahora a las anfibologías. Recuerden, jóvenes, si uno de ustedes tiene una duda, no entiende algo, por favor activen su micrófono y me preguntan. Porque algunas personas vienen y levantan la mano, pero cuando yo tengo la presentación abierta, no puedo ver si alguien levanta la mano.
Entonces, si tienen dudas, por favor, pregunten. Y con mucho gusto les respondo. Vamos a ver. Anfibologías. Son construcciones confusas que se prestan a equívocos o a varias interpretaciones. Incorrecto. Se necesitan señoritas para cuidar niños con experiencia. ¿Cuál es el problema ahí? La mala estructura de la oración. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo Sí, que porque dice ahí? está Que necesitan señoritas con experiencia. para Pero cuidar Hay que niños. cambiar la oración. Los niños con experiencia. Exactamente, eso es lo que Se le estoy tendría que preguntando, cambiar. ¿verdad? Ajá. Sí, Se porque lo que necesitan dice, señoritas con experiencia. exactamente, no es que vayan a cuidar niños con experiencia, sino señoritas con experiencia. El hombre honesto declara las faltas que ha cometido con franqueza. ¿Cuál es el problema? Señorita. Ajá. Sí. El hombre honesto declara las faltas que ha cometido con franqueza. ¿Cuál es el problema? Tal vez porque siempre decimos como que los jóvenes, o sea, una señorita no tiene experiencia. No, señorita, estamos hablando de la oración. El hombre honesto declara las faltas que ha cometido con franqueza. Los niños tienen experiencia. Les estoy preguntando sobre la oración. El hombre honesto declara las faltas que ha cometido con franqueza. Yo siento que hay que cambiar la oración, licenciado. El hombre Pero- honesto declara con franqueza las faltas que ha cometido. Así es. Vamos a ver. José encontró a Verónica en casa de su abuelita. ¿Cuál es el problema ahí? Que se entiende que Verónica estaba en la casa de la abuelita de José. Sí, pero en la primera, exactamente, ¿verdad? No, la verdad es que el problema ahí es que no se sabe en dónde estaba. ¿En la casa de la abuelita de José o en la casa de la abuelita de Verónica? ¿La abuelita de quién? Entonces, el problema es la abuelita de quién. Por eso hay que arreglar esta oración. Eso es lo que le llamamos anfibología. Ahora veamos las palabras mal escritas o mal redactadas. Media vez. Eso no es correcto. Lo correcto es una vez. Decimos carcañal. Lo correcto es calcañal o calcañar. Diabetes. Lo correcto es diabetes. Humazón. Correcto, humareda. Trastes. Correcto, trastos. Malcriadeza. Lo correcto sería mala crianza. Mendigo. Correcto, mendigo. Andara. No, lo correcto es anduviera. Dentrífico. Lo correcto, dentífrico. Impedido. Correcto, impedido. Polvazón. Correcto, polvareda. Saludes. Correcto, saludos. Garraspera. Lo correcto es carraspera. Peor. Lo correcto, peor. Licenciado, disculpe. Sí. Para conjugar también el verbo de andar, podemos decir anduviese. Sí, cómo no, fíjense que en internet ustedes pueden en la actualidad colocan la palabra andar y póngale conjugar y les va a aparecer sitios donde le conjuga el verbo, ¿verdad? Okay. Y así usted cosa. puede. ¿Perdón? Otra pregunta, disculpe. Yo he escuchado que la palabra mendigo y mendigo es totalmente diferente, pero no sé si está incorrecto. Lo que sucede es que en términos populares, sobre todo entre los jóvenes, se dice mendigo, pero lo correcto es mendigo. Ya, gracias. Bueno, no seas mendigo.
Lo correcto es mendigo. O la palabra chichón. La gente dice, mira, te salió un chinchón. No es correcto, es chichón. Vamos con la cacofonía. Rima involuntaria que debe evitarse, porque da la redacción un sonido desagradable como si fuera un poema. Aquí tenemos dos ejemplos. Vean el primero. La comunicación de la organización debe estar siempre en función de la sociedad civil. ¿Cuál es el problema ahí? La comunicación de la organización. Exactamente, suena a poema, ¿verdad? Comunicación, organización, función. ¿Cómo lo solucionamos? Quitándole ese sonsonete. La comunicación organizacional debe servir a la sociedad civil. Es una posibilidad. El otro, la capacidad de la sociedad para desarrollar una multiplicidad de funciones. ¿Cuál es el problema? Capacidad De social. Dar, ¿verdad? Entonces, quitémoselo. La capacidad social para desarrollar múltiples funciones. Ven, en esa segunda opción ya no hay dad. Ahora vamos a pasar a la parte de queísmo y dequeísmo. El queísmo es la omisión de la preposición de cuando precede a que en oraciones subordinadas. Incorrecto. Me alegro que te vayas. Lo correcto es, me alegro de que te vayas. Incorrecto. No me di cuenta que habías venido. Lo correcto, no me di cuenta de que habías venido. Fíjense que esta parte a veces es difícil poder determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero en la actualidad existe una fórmula para determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Vamos a usar la fórmula eso. Veamos el ejemplo. Estoy seguro de que vienes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle que vienes y vamos a decir estoy seguro de eso. Porque la fórmula que vamos a usar es solo eso. Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Estoy seguro de eso? ¿Se escucha bien? No. Estoy seguro de que vienes. ¿Se escucha bien? ¿Estoy seguro de eso? No. No. Correcto. Estoy seguro de eso. ¿De qué estoy seguro? De eso. De que vienes. Y también lo podemos hacer como pregunta. ¿Qué estoy seguro? ¿Es correcto decir que estoy seguro? ¿O lo correcto sería ¿de qué estoy seguro? ¿De qué estoy seguro? ¿De qué? ¿Ven? Entonces, de estas dos formas podemos saber exactamente cuál de las dos formas es la correcta. Ahora veamos el dequeísmo, es la utilización innecesaria. Esto es al revés, ¿verdad? La utilización innecesaria de junto a la conjunción que. Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde. Lo correcto sería, me ha dicho que vendrá mañana por la tarde. Pensó de que la Tierra era redonda. No es lo correcto. Lo correcto es, pensó que la Tierra era redonda. Igual que el anterior, a veces cuesta entender cuál de las dos es correcta. Y entonces vamos a usar una fórmula. Se sugiere aplicar la siguiente prueba. Sustituir la estructura encabezada por qué por el pronombre demostrativo eso. O sea, siempre vamos a usar eso. Aquí tenemos el ejemplo. Habla de lo que hará. Decimos, ¿habla de eso? Quiere decir que
Si habla de eso, quiere decir que habla de lo que hará. ¿Asegura de que vendrá? ¿Asegura de eso? ¿O asegura eso? Asegura de que vendrá. Entonces ahí entendemos que lo correcto es asegura que vendrá. Licenciado, o sea que ese dequeísmo es para quitar el qué. Exactamente. No, es para quitar el de. En la primera es para quitar el qué, ¿verdad? En la primera, aquí en esta primera vemos que habla de lo que hará, es correcto, porque decimos, ¿habla de eso? Sí, habla de lo que hará. La segunda, habla de que vendrá. Perdón, ¿asegura de que vendrá? ¿Asegura eso? Sí, es lo correcto. Es necesario reconstruir y decimos, asegura que vendrá. Vamos a ver unos ejemplos aquí, aquí les va a quedar más claro. Incorrecto. Piensa de que los cambios serán paulatinos. Entonces preguntamos, ¿piensa de eso los cambios serán paulatinos? ¿Se oye bien? No. Entonces sería, piensa que los cambios serán paulatinos. Piensa eso, que los cambios serán paulatinos. ¿Verdad? Entonces vemos que lo correcto es piensa que los cambios serán paulatinos. Pidieron de que fueran fueran lo antes posible. ¿Pidieron de eso? ¿Se oye bien? No. No, ¿pidieron qué? ¿O pidieron eso? Que fuera lo antes posible. Pidieron que fueran lo antes posible. Ahora, aconsejó de que tomaran el vuelo nocturno. ¿Aconsejó de eso? ¿Se oye bien? No. Licenciado. ¿Aconsejó qué? Eso quiere decir, le quitamos el de, ¿verdad? Y se lo decimos, aconsejó que tomaran el vuelo nocturno. Ahora, este es al revés. ¿Están convencidos que este camino lleva a Salta? ¿Están convencidos este camino lleva a Salta? ¿Se oye bien? No. No. Entonces, están convencidos de eso, ¿verdad? Que este camino lleva a Salta. ¿Tiene la certeza que ganará las elecciones? ¿Tiene la certeza eso? No. No. Tendría que ser, tiene la certeza de eso, que ganará las elecciones. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver cómo usando eso pueden solucionar el problema y determinar si lleva de qué o solo qué. Sí, y licenciado, bueno, volviendo al tema de lo que ayer hablaba el compañero, y que decía que a veces, o sea, nos falta mucha lectura y la redacción. Realmente escuchando esto, es una palabra de qué, es una que por lo regular uno lleva a diario. O sea que uno ya no lo ve como error, sino ya lo ve normal hasta viendo esto, ¿va? O sea, si no leemos, Sí, no. exactamente, porque ya nos hemos acostumbrado a hablarlo incorrectamente, ¿verdad? Y entonces se nos hace extraño que a estas alturas del partido nos digan es incorrecto. Pero porque en el habla cotidiana, como es espontánea, a veces cometemos muchos errores. Bueno, vamos a ver. Este es otro, la repetición innecesaria del qué. Eso es el abuso en el empleo de la partícula qué. Veamos este texto. Los que allí estaban, que conocían la situación, expresaron todo lo que sabían y lo que les parecía para lograr que se solucionaran los problemas que habían surgido. ¿Cuál es el problema ahí? Que hay muchos qué. Entonces, es una palabra fea, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de quitarle la mayor parte de qué es. Y si se puede, eliminarles todos. Los presentes, conocedores de la situación, expresaron cuánto sabían y su parecer para lograr la solución de los problemas surgidos. ¿Ven? Es lo mismo. Dice exactamente lo mismo.
Lo único es que en la primera oración tenemos un abuso en el uso de qué. En la segunda ya no lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es dándole estilo a nuestra redacción. En oposición al uso excesivo de qué, se puede cometer el error inverso, la supresión de qué. ¿Ven? O sea, no todo es incorrecto, sino tenemos que tener una justa medida. Les solicitamos nos envíen la información requerida. Claro que entendemos, pero ahí falta algo. Lo correcto es, les solicitamos que nos envíen la información requerida. El gerente ha dispuesto se cancelen esas plazas. Ahí falta algo. El gerente ha dispuesto que se cancelen esas plazas. Entonces también en eso tenemos que tener cuidado. Pero como les digo, muchos de estos problemas los solucionaríamos si leemos. Porque la lectura permite que en nuestro cerebro, fíjense que nuestro cerebro es maravilloso. Nuestro cerebro va acumulando información. Va acumulando información. Y después, ya en forma automática, nuestro cerebro nos dice qué es correcto y qué es incorrecto. Pero ¿qué sucede si no leemos? Y únicamente estamos acostumbrados a chatear con faltas de ortografía. ¿Qué es lo que sucede si chateamos con faltas de ortografía? Que nuestro cerebro se va a acostumbrar a creer que esas faltas de ortografía son correctas. Y entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esas faltas de ortografía. Muletillas. Como su nombre lo indica, son palabras utilizadas para apoyarse cuando se cree que no hay otra forma de unir oraciones o párrafos. Las muletillas deben eliminarse para que la redacción no pierda elegancia. ¿Qué sucede cuando ustedes se quiebran un pie? Tienen que usar una muleta. En esos momentos es correcto usar una muleta. Pero ¿qué sucede si después de que ustedes ya tienen el pie sano, siguen usando la muleta? ¿Es correcto? No. No. ¿Verdad? Entonces lo mismo sucede en la redacción. Y usamos, por otro lado, es importante reconocer la importancia del turismo. En ese sentido, la ministra dijo que las clases están suspendidas. En otro orden de ideas, el volcán de fuego volvió a hacer erupción. Esto porque el tránsito capitalino se encuentra paralizado. Por otra parte, el médico dijo que ha bajado el contagio de gripe. Entonces, miren, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Quitemos la muleta. ¿Ven? No hay muleta. Y no hay problema en la redacción. Queda un texto más limpio. Lo último también acá, por otra parte, ¿verdad? Ahí está, miren. Queda un texto limpio. Eso es lo que tenemos que hacer con las muletas. Quitarnos la muleta. Aquí tenemos. Léanlo, por favor, y me dicen cuál es la muleta. En la primera oración, esto. Y en ¿Qué la haría? segunda, ¿qué haría? ¿Qué haría? Eliminar la palabra esto y que siga la oración solo indicando en dónde surgió la colisión. Miren.
¿Verdad que no hay problema? No. Y eso ustedes lo ven en los periódicos. Tenemos que Sí. eliminar la muleta. Y no causa nada, al contrario, se lee mejor. Bueno, vamos con las expresiones de sentido impreciso. El uso de palabras con sentido, con significado ambiguo o general, en lugar de utilizar los términos pertinentes, denota pobreza de vocabulario. ¿Qué es un término pertinente? Un término pertinente es el término apropiado. Aquí tenemos estas palabras. Esto, eso, algo, ahí, cosa, tema, hacer, tener, poner, decir. Esas son expresiones que dan un sentido impreciso a la redacción. Los estudiantes harán una composición. Es lo correcto. Los estudiantes redactarán una composición. Coloqué los libros ahí. ¿Qué es ahí? En la mesa del comedor. Te compré algo que te gusta. ¿Qué es ese algo? Te compré el perfume que te gusta. Licenciado, es como darle sentido a la oración. Es usar las palabras apropiadas. Y tenemos aquí cabal, dentro de esto, cosismo y temismo. Las palabras cosa o tema son utilizadas como comodín para referirse a aspectos materiales e inmateriales, lo cual denota falta de vocabulario. Una cosa lo atormentaba. ¿Qué es lo que lo atormentaba? No una cosa, sino una preocupación. O este otro, ¿verdad? El tema de educación afecta a Guatemala. Solo hablemos del problema. La falta de educación afecta a Guatemala. No el tema, sino la falta de educación. Cosismo. Por la premura del tiempo, el redactor muchas veces recurre al lugar común de cosa, lo cual le resta mérito a su trabajo. Veamos, el altruismo es una cosa rara. ¿Qué palabra podemos usar en lugar de cosa? Una acción. Una acción, ¿qué otra? Actitud. Otra, más correcta. Una virtud. Exactamente, una virtud. Traiga las cosas para escribir. Las hojas. Traiga Los documentos, las plumas, Los materiales. los materiales. Los lapiceros. Materiales, por ejemplo, ¿verdad? Las cosas que plantea la comunidad garífuna. Las costumbres, puede ser. Las costumbres, las denuncias, las problemas. aspiraciones. Exactamente. El abogado le pidió que trajera las cosas para determinar la validez del caso. Los documentos. Los documentos, las pruebas. Bien, eso es lo que le llamamos palabras pertinentes. Temismo. El tema de la educación. El problema. El problema. El problema, sí. El problema de la educación. El tema de la violencia contra la mujer. El problema de la violencia contra la mujer. O solo la violencia, ¿verdad? La violencia contra la mujer. Porque en Guatemala, fíjense que, ¿cuál es el problema? No es el tema de la violencia, es la violencia.
El ministro se refirió al tema de las carreteras. Al problema de las carreteras. Pero se dan cuenta que estamos usando el problema también como palabra para resolver algo. Es como que usáramos igual que tema. Porque los tres me han dicho el problema. ¿Se podría decir el ministro habló de las carreteras? Puede ser. A la mala Pero solo podemos, construcción. bueno, a la mala construcción. Le iba a preguntar que si solo podemos cambiar una palabra No, o varias palabras. no, varias palabras. Lo importante es que le dé sentido. Ok. Recuérdense que esto es como que ustedes lo están haciendo. No es lo que yo diga. ¿Y se puede eliminar? O se puede modificar. La maestra le llamó la atención a los niños por el mal comportamiento, o no, educación física. Yo siento que sería la maestra le llamó la atención a los niños por el mal comportamiento. Cambiar la oración. ¿Ven? Oye, lo importante es que ustedes piensen cómo hago para que la oración suene mejor. Tenga más sentido. ¿Verdad? Y bueno, pasamos ahorita a mayúsculas y minúsculas en interrogación. Hay a veces problema para saber si las interrogaciones siempre las pongo con mayúscula o las puedo comenzar con minúscula. Fíjense que sienten dos formas. Si hago que cada interrogación sea independiente, quiere decir que cada una va a comenzar con mayúscula, como la primera. Por obediencia, ve que no existe ningún signo entre los signos de interrogación. Por obediencia, por enajenación mental, por diferencias ideológicas. Cada una es una oración independiente. Ahora, puedo hacerla una sola oración. Las interrogantes forman parte de una oración si están separadas por una coma. Y a partir de la segunda deben escribirse con minúscula. Ahí tiene por obediencia, por enajenación mental, por diferencias ideológicas. Ven, ahí las interrogantes están separadas por una coma. Bueno, después de haber, fíjense que lo que vimos es cómo solucionamos problemas en la redacción. Recuerden que ustedes ya redactaron el texto. Después empiezan a revisarlo y empiezan a encontrar esta serie de problemas. ¿Y esto qué es lo que les va a determinar a ustedes? Que su trabajo va a ser más valorado, se va a entender más. La forma de un escrito cuenta tanto como su contenido. Una mala organización del texto, una redacción poco clara y descuidada, pueden echarle a perder un buen trabajo académico. ¿Qué les quiero decir, estimados alumnos? Lo que les quiero decir es que no basta que ustedes hagan una buena investigación. No basta que redacten un texto. No. El texto que escribieron tienen que revisarlo y revisarlo a conciencia. Porque después de escribir, ustedes pueden encontrar una serie de problemas de incoherencias entre las oraciones. Pueden encontrar una serie de faltas de ortografía. Pero ¿qué sucede si no lo revisan? Ya se imaginan ustedes ya siendo abogados y notarios. Vienen este texto y se lo presentan a un juez. Nos va a mandar por un tubo.
Entonces, este curso precisamente los está alertando. Si ustedes quieren ser buenos abogados y notarios, primero aprendan a redactar bien. Y segundo, aprendan a revisar su texto. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Licenciado, disculpe, como una Por duda. ejemplo, Dele la opinión. perdón. Licenciado, solo quería preguntar, por ejemplo, también con esto de la Y, ¿verdad? Que muchas Y. veces La Y. la Y, que también se repite, ¿verdad? Que en algunos incluso textos, yo lo he visto también en el periódico, que también se repite varias veces la Y en un texto. También creo yo que es como algo que también no está bien escrito, o por lo menos la Y no la vimos hoy, pero no sé si más adelante lo vamos a ver también, ¿verdad? Vean, lo que sucede es que la repetición de la Y, en algunos casos, en términos literarios, se llama aliteración. Es un recurso literario. Pero recuérdense que no estamos haciendo literatura. No estamos haciendo poesía. Estamos haciendo un texto. Estamos haciendo un texto común y corriente. Y por lo tanto, la repetición de la Y es incorrecto. Hay que modificarlo. Ok, gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, yo, licenciado, disculpe, con una duda. Yo sé que explicó que los temas van a entrar dentro del parcial, pero esta última presentación también entraría dentro del parcial. ¿Cómo no? Vean, jóvenes, bien se ve que no han leído el folleto de normativa. No han leído el folleto de normativa. Si usted ya hubiera leído el folleto de normativa, no me preguntaría esto. Y ese folleto está incluido dentro del contenido del segundo examen parcial. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado. Por favor, lean los textos. Recuérdense que para el segundo examen parcial entra el capítulo 4 y 5 de introducción a la lingüística, los cuentos. Los cuentos son 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Del libro Cuentos para aprender a leer en la universidad y el folleto de normativa. Licenciado, disculpe, hablando de los cuentos, fíjese que en el libro que yo tengo, tal vez porque es una edición anterior, no está el cuento de la joven Aurora y el niño cautivo. Bueno, entonces se tiene que buscar y para poderlo leer. Fíjese que ya lo busqué y hay en algunas páginas sí está puesto, está subido y todo, pero bueno, no sé qué tan seguro sea porque me dice que para poder leerlo, descargarlo, tengo que compartir como mi información. Entonces ya intenté como 3 veces y no lo he podido descargar tampoco. Pues mire, yo lo único que le puedo decir es que tiene que encontrar la forma de leerlo, ¿verdad? Porque pues es parte del contenido del curso. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra consulta? Si no, pues pasen buenas noches y el examen es el próximo miércoles. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.